¿Cuál es la posición del Partido Popular? Porque no escuchamos una posición que sea comprensible para los ciudadanos. Ustedes hacen seguidismo de lo que está planteando Trump, ¿correcto? Ustedes piensan que lo que tiene que hacer un país como España, ante todo lo que el señor Trump ha dicho, en algunos casos en un tono que usted habrá escuchado, al igual que hemos escuchado los demás, usted piensa que tenemos que bajar la cabeza, que tenemos que hacer sin discutir lo que dice el señor Trump y que se utilicen, por ejemplo, las bases militares de Rota y Morón en la comunidad autónoma andaluza para que salgan aviones u otro tipo de equipamiento bélico a una guerra ilegal. Esto es lo que plantea el Partido Popular. ¿Qué es lo que plantea el Partido Popular con el gasto en defensa? Usted ha dicho en su última intervención, en sus últimas palabras, creo que le he cogido. ¿Me puede usted comprometer que no va a haber recorte en otras políticas públicas y en el gasto social? Y cuando plantean ustedes el 5%, ¿qué opina? Señor Camp, porque claro, ¿en qué quedamos? ¿Ustedes comparten que España, lo comprometieron ustedes a través del señor Rajoy, nunca lo cumplieron? ¿Ustedes comparten que España cumpla con sus compromisos de la OTAN del 2,1%? ¿O prefieren el 5%? ¿O prefieren, como otros grupos de izquierda han dicho aquí, que sea 0%? Porque según su relato ha dicho una cosa y la contraria. Es más, usted aquí a mí, de lo que me acusa, es de cumplir con el 2,1%. Pero si usted está pidiendo un 5%, ¿o es que algunos en el Partido Popular lo piden y otros no lo comparten? ¿O es que quieren algunos seguidismo de Trump y otros prefieren autonomía estratégica y posición única de Europa? ¿En qué quedamos, señor Camps? Es que ha sido imposible. Su coherencia en el discurso ha sido imposible, porque dicen una cosa y dicen la contraria. Dice usted dijo que el gasto en defensa no impactaría en el déficit. No. Solo no impacta en el déficit que Europa contempla en Eurostat si se activa la cláusula de escape, que está previsto que se pueda activar por parte de la Unión Europea. Nosotros no lo hemos solicitado, al menos aún. Si tuviéramos necesidad, y ya voy contestando, a lo mejor lo solicitaríamos. Pero yo no he dicho nunca que no impacte en déficit. ¿Eso qué significa? ¿Que hay partidas presupuestarias que están impactando, según Eurostat, en las cuentas públicas y otras no? No lo he podido decir yo, ni lo ha dicho la AIREF. Lo que habremos dicho es que no subiría el déficit. Es decir, no impactaría en mayor déficit, ni en mayor endeudamiento, ni en menor gasto social. Y dicho y hecho, ni ha impactado en mayor déficit, ni ha impactado en mayor endeudamiento, ni ha impactado en menor gasto social. Yo lo he dicho antes, 12.000 millones de evolución del gasto en defensa, 120.000 del gasto social, un 10%. Pero mi pregunta, señor Can, es, ¿lo comparte el Partido Popular o no? Porque usted a rato hace las mismas preguntas que la izquierda. ¿Cuál es su planteamiento? Si usted piensa que el 2,1 hipoteca políticas del futuro, ¿y el 5? ¿Que ustedes plantean qué hipoteca? Nada. Como lo hace el Partido Popular, probablemente nada. Dice usted, no tenemos datos. Bueno, usted ha dado aquí una serie de datos que lo ha extraído del propio plan que se publicó. Pero es que le digo más, señor Can, usted se ve las modificaciones presupuestarias que llegan a esta Cámara, pues ahí están las partidas de alta y baja. Y si dice usted lo contrario, miente. Absoluta transparencia. Ahí está, una por una, las partidas presupuestarias objeto de modificación para el gasto en defensa y para todo el resto del gasto. ¿Acaso que ustedes no estudian? Porque esa pregunta que usted me hace a mí se la responde usted si se estudia las modificaciones presupuestarias. Como usted entenderá, no vamos a ponernos aquí a decir lo que ya tienen en papel o en formato electrónico, que no sé cómo su señoría obtienen la información, una por una, partida, concepto, tucutún, baja, alta, sería ni siquiera en los tiempos de esta comisión posible poder redactarlo y no tendría sentido, porque lo tienen.
¿Usted quiere interesarse por alguna modificación presupuestaria en concreto? Pregúnteme y yo le contesto. Pero es que es falso que ustedes no tengan la información, que se haga a espaldas de nadie. Es falso que haya incoherencia respecto a lo que ha dicho la AIREF en relación con lo que hemos dicho nosotros, porque jamás dijimos que esto no impactaría. Les digo, solo eso sería posible si se solicita la activación de la cláusula de escape para el gasto en defensa, cosa que el Gobierno de España no ha hecho, pero que, por supuesto, lo haría si en un momento determinado tiene que contemplarlo para que no compita con el gasto social. Vamos a ver, la activación de la regla de escape en política de defensa, lo que permite, digo para conocimiento global, lo que permite es que ese gasto no compita con el resto del gasto en las restricciones presupuestarias que tiene el Estado miembro. Es por eso que lo pone la Comisión Europea en lo alto. Por tanto, no es que sea bueno o malo, pues dependerá si lo necesitamos. Y el Gobierno no tiene aquí una posición, por supuesto, de ningún tipo prefijada. Si necesita activar la cláusula de escape para que Europa, cuando lo evalúe, pueda no competirlo con el gasto social, lo hará. Si en el marco de sus propios presupuestos no necesita, como hasta ahora no hemos necesitado, activar la cláusula de escape porque ha procedido esa financiación, no de deuda, que implicaría déficit, no de ninguna otra partida, sino de las propias modificaciones presupuestarias, no necesito activar la cláusula de escape, pero no tengo un planteamiento, como diría, pro o no, al revés. Si en un momento determinado a los Estados miembros le compite con el gasto social, bienvenida la activación de la cláusula de las reglas de escape. Esta es mi posición respecto a esta materia para que no me quede sin contestar a esta cuestión. Por tanto, señor Khan, si alguien está despistado, si alguien es confuso, si no tiene ni idea qué planteamiento político hacer respecto al debate público en torno a la guerra, es el Partido Popular. Debate público. Yo sé lo que hubieran hecho si hubieran gobernado. Y toda la Cámara. Si es que hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron. Si es que ustedes este camino lo han transitado. Y lo hicieron con la guerra de Irak. Cambia una consonante. Con la guerra de Irak. En la que ustedes nos llevaron a una guerra ilegal sobre pretexto de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Sin el amparo de los organismos multilaterales. Señor Khan, ¿cómo pueden ustedes decir que a veces hay que sacrificar el orden internacional en pro de los derechos humanos? Que es la posición que ha mantenido el Partido Popular. ¿Pero qué es para ustedes el orden internacional? Sino la garantía jurídica del respeto a los derechos humanos. ¿O es que vamos a darle pie al sálvese quien pueda, la ley del más fuerte y que a cada uno invada un país cuando le vengan ganas porque no le guste o le guste el régimen que gobierna o el gobierno que gobierna en un país? Yo no comprendo la posición del Partido Popular ni la gran mayoría de los españoles. Entonces, quizás fuera bueno que el Partido Popular dejara el tacticismo y tuviera una posición en esta materia. Igual que usted, yo por su intervención, entiendo que me reprocha que hayamos dedicado el 2,1% a cumplir el compromiso que ustedes acordaron. No, pues me dice usted ahora que no me lo reprocha. Entonces no entiendo su intervención, señor Khan. Porque la información la tienen por las modificaciones presupuestarias. Sí, en esta Cámara, con todas las modificaciones presupuestarias. Y me está diciendo el secretario de Estado con la cabeza de Relaciones con las Cortes que están aquí y que las tienen. 2, el plan lo tiene. De hecho, ha leído algunos de los destinos del dinero que se va a emplear con este dinero. Pero es que yo sé que ustedes comparten el gasto en defensa. Si lo acordaron. Si quieren que se lleve al 5%. Señor Khan, ¿cómo usted puede pedirle cuenta al Gobierno de si esto va a implicar recorte del gasto social? Implicaría si estuvieran ustedes gobernando, como ya ocurrió. Es que esto ya ocurrió. Es que esto no es nuevo. Y ya sabemos qué pasa cuando ustedes gobiernan, cómo nos llevan a guerras ilegales y las consecuencias. Señor Khan, que no me voy a detener en ella. Porque no me gusta andar buceando
en la tragedia, en el dolor y en la miseria. Otros dirigentes de su partido sí que lo hacen. Yo no. ¿Sí? No se entiende para nada esta cuestión. Y luego, tampoco entiendo muy bien cómo usted utiliza un organismo como la AIREF en relación con afirmaciones que no ha dicho, o al secretario de Naciones Unidas, que cuando usted lee textualmente lo que dijo, no es lo que usted ha interpretado. Bueno, ponen a ustedes, porque usted ha citado, o bien creo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas o de la OTAN, no sé a quién ha dicho. Bien, pues entonces rectifico. De la OTAN, diciendo usted que ha dicho algo que cuando lo ha leído se ha visto claramente que no lo ha dicho. Entonces, mi planteamiento que le hago, señor Khan, es, ¿qué pretende usted como posición política? Yo ya no le digo si ha dicho, dejado de decir, lo que otro dice. ¿Qué posición política tiene el Partido Popular respecto a la guerra ilegal de Irak? ¿Qué posición política tiene respecto al gasto en defensa? ¿Qué posición política tiene respecto a reforzar la autonomía estratégica de nuestro país para poder defendernos de ciertas amenazas que pudieran haber en el horizonte? Bueno, de todas maneras le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Sí, ha dicho el secretario general, efectivamente, de la OTAN. Dice usted que dijo que lo firmamos. ¡Qué mentira! Que usted lo ha leído las palabras, y eso no lo ha dicho el secretario general de la OTAN. Que España firmara una cosa en un entorno y luego dijera que es mentira. Pero si es que eso es una tontería, señor Khan. Si lo que se firma, firmado está. Es decir, que ahí está. Y es que a nivel internacional es conocido que todos los países y la propia OTAN le reprochan, y el señor Trump, al Gobierno de España que no suscriba el 5%. Pero ¿cómo va a mentir si todos los actores saben que España está en el 2,1? Y todos los días nos reclaman que vayamos al 3,5 o al 5. Entonces, la mentira no se puede meter en todo. A lo mejor ustedes tienen hueco para meterla en otros temas. En este no pueden ustedes meter mentiras. A lo mejor la mentira es la que dice el Partido Popular, que se inventa esto porque no sabe cómo salir. Pero sí hay una cosa, señor Khan, que me gustaría que usted la retirara de su lenguaje. Esto no es un gobierno ocupa, se ponga como se ponga, ¿eh? Y menos con K. Pues entonces con K, bueno, yo le digo que menos con K. Esto no es un gobierno ocupa, vuelvo a repetir, se ponga como se ponga y menos con K. Esto no es un gobierno ocupa, esto es un gobierno legítimo, democrático, que ustedes desde el minuto 1 tachan de ilegítimo. Y sí, cada día, todos los días, desde que este gobierno llegó al poder. Ustedes, cuando el gobierno está ejerciendo como gobierno, es ilegítimo. Cuando estamos en la oposición, es imposible llegar al gobierno. Ese es el lema del Partido Popular y así les va. Así transcurre. Nosotros ya hemos dicho que vamos a presentar los presupuestos generales del Estado. Usted vuelve a preguntármelo y yo se lo vuelvo a insistir. Y usted decía, además, 2 tipos de gobierno. Mire usted, para mí también hay, si podemos clasificarlo en cuestiones tan elementales, 2 tipos de gobierno. Un gobierno que trabaja para la mayoría social y un gobierno que trabaja para intereses particulares. El gobierno que trabaja para los intereses privados y particulares minoritarios, gobiernos del Partido Popular, los gobiernos que trabajan por el interés general, gobiernos progresistas presididos por el Partido Socialista. Por tanto, puedo compartir que haya 2 tipos de gobierno, pero no, desde luego, en la calificación que usted le ha planteado. Y yo espero también que nuestras vidas públicas y políticas y nuestra salud nos permitan reencontrarnos en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida. En relación con el planteamiento respecto al PP, señor Polanco, yo no entiendo bien qué es lo que usted quiere decir en relación con la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria. ¿El Partido Popular está en contra de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que él mismo promovió o no? No. Digo, por ahí intentando desmenuzar las posiciones, porque si no es que aquí no nos aclaramos, que hay otros que están en contra, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno saber de qué estamos en contra.
Es evidente que el nuevo marco de gobernanza fiscales, según los informes del Ministerio de Hacienda y las adaptaciones normativas vía reales decretos que ha hecho, cumplen con la normativa europea, lo digo también para otros grupos que lo han preguntado, cumple con la normativa europea según nuestro servicio jurídico, pero hay un cambio, yo lo he explicado al principio. Ahora la regla de gasto adquiere mayor dimensión. Por cierto, regla de gasto calculada según los parámetros europeos. No según otra forma, según los parámetros europeos, con las especificidades que los parámetros europeos nos han planteado. Tanto, hay otros que piden un cambio de la ley orgánica, entiendo que el Partido Popular en esto no lo pide. Entiendo que cuando el Gobierno, por supuesto, traslada los datos de cumplimiento del déficit, que no tendremos los datos definitivos hasta el 31 de marzo, lo digo también por aquellos grupos que piden que ahora se activen los remanentes, no tenemos los datos. Señores, hasta el 31 de marzo la intervención nos rinde los datos. Por tanto, hay que esperar a ese momento para ver cuáles son las cuentas, no lo que cada uno le parece, sino las cuentas reales de quién tiene o no tiene superávit, cuál es el nivel de deuda. Esto no ocurre hasta el 31 de marzo, según la normativa de Eurostat. Y dice usted, ustedes no han cumplido el déficit. Señor Polanco, eso no se puede afirmar, sin faltar a la verdad. Nosotros hemos cumplido el déficit y usted decía, claro, usted dice el 2,8 y con la DANA, claro, es que la DANA ha permitido por parte de la Comisión Europea un tratamiento diferenciado. Y además, creo que todos lo compartimos, ustedes gobiernan en Valencia. Es lógico que los estados podamos hacer una excepción sobre aquellos territorios, sobre aquellas zonas que han sufrido ni más ni menos que las consecuencias de una DANA tan tremenda como la que sufrió Valencia. Pero es que le pasa a la comunidad autónoma donde ustedes gobiernan. Ustedes tienen diferenciado el dato, evidentemente. Y así lo articulamos de común acuerdo. Sí, cumplimos el déficit. Les molesta, señor Polanco, les molesta, porque ustedes pretendían ir con ese mantra que no se sostiene de que ustedes son los buenos en el cumplimiento de reglas fiscales y del impulso económico y los socialistas son malgastadores, no tienen en cuenta la sostenibilidad del sistema. ¡Ay! Y resulta que en estos 8 años del presidente Sánchez se ha demostrado justamente lo contrario, que hemos cumplido, que hemos desarrollado el mayor gasto social que hemos tenido en política de becas, en política sanitaria, en política de pensiones, cumpliendo con las reglas fiscales y con nuestros socios europeos y haciendo que nuestras empresas, que el empleo en nuestro país tenga el mayor volumen que ha tenido nunca. Éxito de política económica. Y esa bandera creían ustedes que les pertenecía. Claro, los ciudadanos han aprendido. ¿Qué hacen ustedes cuando vienen mal dadas? ¿Ustedes se imaginan que estuviera gobernando el Partido Popular? ¿Qué haría el Partido Popular? ¿Qué hubiera hecho en la pandemia? ¿Qué hubiera hecho en la guerra de Ucrania? ¿Qué haría en la guerra de Irán? Recortes. Es lo que hizo siempre, siempre. Nunca auxilió a otras administraciones territoriales. Jamás en todos los años de gobierno del Partido Popular. Harían algo totalmente lo contrario. Y además le molesta de manera extraordinaria que esto lo hagamos sin subir los impuestos. A ver, señor Polanco. Señor Polanco, yo no voy a dejarme interactuar con otros parlamentarios que no están en el uso de la palabra ni han sido portavoz. El que quiera ser portavoz, que lo sea, que evidentemente aquí a nadie se le prohíbe que tome la palabra. Señor Polanco, usted dice que este Gobierno ha aumentado en 100 el número de impuestos aprobados. Yo le voy a decir lo que le digo siempre, que nunca responde. Bien, lo que nunca responde. ¿Puede usted decir en qué secciones parlamentarias este Senado ha subido 100 veces los impuestos u otras tasas o cotizaciones? ¿Puede usted decir? No puede, porque es mentira. Porque es más, este Gobierno lo que sí ha hecho, y usted debería de saberlo, es bajar en 38.000 millones de euros
los impuestos a las familias más vulnerables. 38.000. Y dice usted, ¿y esto cuándo se ha producido? Cada vez que hemos subido el salario mínimo interprofesional, eso es, hemos bajado los impuestos. Se lo digo más, una renta de salario mínimo interprofesional, recuerdan, 1.221 euros al mes, 14 pagas. Una renta de salario mínimo interprofesional 1.221 pagaba en el tiempo de gobierno del Partido Popular 800 euros de impuestos, repito, 800 euros de impuestos, con el gobierno progresista paga cero. 38.000 millones de euros de bajada fiscal. Por eso hay que ser muy alegre, ¿eh?, para decir que este gobierno sube los impuestos. Le digo más, seguimos estando casi 4 puntos por debajo de la zona euro en presión fiscal. Entonces, es mentira, pero es que ustedes no saben cómo explicar el éxito económico del gobierno y tienen que acudir a los mantras de siempre. Que bajamos impuestos, que subimos la deuda. Usted, para hablar de la ratio de deuda, se remonta al 2070, señor Polanco. Fíjese si puede decir poco de qué ha ocurrido con la ratio deuda, que ha bajado en este periodo después del pico de la pandemia. Hombre, del 2021, que usted y yo estamos de acuerdo en que el Gobierno de España y las comunidades autónomas y los ayuntamientos tuvieran que recurrir al endeudamiento para poder salvar la vida de los ciudadanos. Voy terminando, señor presidente. Por tanto, aclárense, señores del Partido Popular, porque ni en la parte fiscal ni en la parte que tiene que ver con el posicionamiento con la guerra nos aclaramos. Se aclaran ustedes, claro, y nos aclaramos los ciudadanos sobre su posición, probablemente porque un día tienen una y otro día tienen otra. En respecto al debate, digamos que con la izquierda y con los nacionalistas de los partidos nacionalistas de la Cámara, me van a permitir una reflexión común. En relación, primero, con las reglas fiscales. Yo, señor Chinea, puedo comprender que una foto fija en su comunidad autónoma, en Canarias, haga que usted afirme que la buena gestión ha posibilitado esto. Hombre, la buena gestión y los recursos que ha aportado el Gobierno de España, ¿no? 300.000 millones más comunidades autónomas. 300.000. Nunca, jamás he sido consejera autonómica. Nunca jamás se ha aportado este dinero. Entonces, no solo tiene que ver con la gestión, así también la gestión se hace más llevadera, ¿eh? Es que hemos cumplido en la financiación, es que hemos cumplido con la Agenda Canaria, con el REF particularmente, que era la materia más importante. Nosotros tenemos adaptado la nueva gobernanza de reglas fiscales a la estabilidad presupuestaria. Digo esto porque no hace falta hacer ningún cambio normativo. Y nosotros permitimos la utilización del superávit para inversiones financieramente sostenibles a ejercicio vencido. Es que no estamos ni a 31 de marzo. Es que yo no sé. Usted me afirma que la Comunidad Autónoma de Canarias va a tener superávit. Espero que sí. Pero es que no lo sé. Hasta el 31 de marzo yo no lo sé si va a tener superávit. No puedo impulsar una norma que permita gastar lo que todavía no está ni siquiera puesto en un papel. Pero nosotros hemos sido flexibles con la regla de gasto. Lo que no podemos cambiar es su contabilización ni su concepto. Eso no lo podemos cambiar. Ahora, que las comunidades autónomas, los ayuntamientos lo puedan utilizar, ok. Siempre que alguien excede la regla de gasto, significa que hay otro que la tiene que ajustar más, ¿eh? Señor Chinea, porque aquí siempre hablamos de lo que queremos para cada uno, pero ¿cuál es la propuesta global? Que se calcule esa regla de gasto a las administraciones en función de qué. Me gustaría escuchar un planteamiento en esa dirección, si no, no veo mayor fórmula que la de que se pueda emplear el superávit de aquellas administraciones que lo tienen. Y en relación con la pedagogía, me parece bien, no comparto su idea de la fiscalidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que llevar como un lema que lo que ha ocurrido en La Palma a propósito de una catástrofe como fue la erupción del volcán, hay que extenderlo a otras islas? Yo es que no comparto las sociedades libres de impuestos. Señor Chinea, es que no lo comparto. Es que esto es lo que nos permite, los impuestos
Es lo que nos permite atender las necesidades. Es que se puede pagar una mayor financiación autonómica porque tenemos impuestos. Si no, ¿de cuándo vamos a pagar una mayor financiación autonómica? Y, por supuesto, comparto que hay que cooperar con todas las administraciones, etcétera. Algunos otros planteamientos que se han hecho por parte de señora Chano, por ejemplo, en relación con el superávit 2025, ya lo he hecho, con la indexación de contratos, hemos tenido ocasión de discutirlo, no lo comparto. Creo que no podemos, además, asociar una subida del SMI que, para mi punto de vista, tiene que tener vocación de seguir subiendo. No comparto que lo tengamos que hacer compatible con un mayor gasto para las administraciones públicas. Creo que no. 3,1 de subida del SMI me parece que se puede absorber por parte de las empresas. Es más, hay que estudiar si esa absorción no está planteando que determinados complementos de los trabajadores, de forma, yo diría, poco ortodoxa, se incorporen al salario mínimo sin tener en cuenta esa variabilidad. Me estoy refiriendo a turnicidad, nocturnidad y todos estos conceptos que he visto alguna nómina que se incorpora dentro del diferencial que paga la empresa por la subida del salario mínimo interprofesional. Acabo. Comparto el resto de su discurso respecto a lo que ha dicho el señor Aitor Esteban, respecto a la autonomía estratégica y respecto a esta cuestión, y comparto también su posición del orden internacional. Creo que en esos puntos podemos estar de acuerdo y, en todo caso, tendremos ocasión de profundizar el próximo miércoles. Creo que es la comparecencia del presidente del Gobierno y que seguro que también su grupo parlamentario lo planteará. Y, si le parece, a otras intervenciones responderé en este segundo turno o tercero, o el que sea. Muchas gracias, señora ministra. Señor Chinea, tiene la palabra por 10 minutos. Gracias, presidente, y gracias también por su respuesta, señora vicepresidenta y ministra. Es cierto que voy a tomarle la palabra hablando de la flexibilización de la regla de gasto. Bueno, entonces tendremos que esperar entonces hasta este final de este mes para conocer más resultados. Pero es cierto que una ley de 2012 en tiempos de recesión pues no puede ser el manual obligatorio de una etapa muy diferente como la que estamos viviendo a día de hoy, además con un contexto internacional bastante convulso. Y le volvemos otra vez a insistir esa posibilidad, además lo ha dicho, de extender esa experiencia fiscal a otras dos islas verdes. Usted ha dicho que no se puede comparar el caso de La Palma con el caso de La Gomera y también del Hierro, pero es cierto que creo que nuestro planteamiento es bastante claro. Estamos hablando de territorios que es verdad que compartimos, por desgracia, las mismas dificultades estructurales. La propia insularidad, doble insularidad, sobrecostes también asociados al transporte y esas mayores dificultades para atraer inversión, actividad económica, tanto para La Gomera como también para la isla del Hierro. Estamos hablando de dos islas pequeñas, las menores de mi tierra, de Canarias. Entonces, nosotros no abogamos esto como un privilegio. Esto, sinceramente, es una herramienta, creemos que razonable, para compensar esas desventajas estructurales que quizás otra persona que viva en otro territorio que no sea ni La Gomera y el Hierro quizás no lo entendería. Pero es que recordemos que son dos islas pequeñas, las más pequeñas de Canarias. Es necesario que se favorezca el desarrollo económico, es necesario que se fije población en las islas. Por tanto, no estamos hablando de ningún tipo de privilegio. Y sí nos gustaría, y ya voy terminando, por lo menos que se estudie esta posibilidad y que se estudie esta rebaja, que es verdad que en el caso de La Palma fue eficaz y evidentemente que ha sido necesaria para la recuperación de la isla después de esa grave erupción volcánica que desgraciadamente sufrió la isla, especialmente en los municipios del Valle de Aridane, pero nuestro planteamiento es extender, como esta medida ha sido perfectamente eficaz, que se pueda extender a otras dos islas, que es verdad que tenemos graves problemas derivados de la propia insularidad, como son las islas de La Gomera y el Hierro, con lo cual le pediríamos por parte de la Agrupación Socialista Gomera que al menos se estudie esa posibilidad de extender esta medida y que, si es posible, pues pueda incluirse dentro de ese contenido del futuro decreto ley para Canarias. Es verdad que varios grupos del Parlamento de Canarias hemos realizado una valoración sobre esto y se ha incluido también en esas propuestas que especialmente el presidente de Canarias la ha trasladado también para que ustedes lo puedan conocer, y por eso planteamos esa posibilidad
por las razones explicadas por este senador precisamente de la isla de La Gomera, que pudieran ser estudiadas de cara a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Vasco. Sí. De acuerdo, perdón, señora Chuve Barco. Sí. Sí, disculpen, grupos, en fin, multipartidos y por lo tanto tenemos lógicamente visiones. Yo no sé, muy brevemente además, yo no sé, vicepresidenta, si se refería al caso de Navarra cuando dice esperemos al final del trimestre para saber exactamente los remanentes. Sí, por supuesto, nunca podría determinarse antes del primer trimestre del año para conocer la situación exacta y detallada con que terminamos el año 25. Pero sabemos todos que, lógicamente, las administraciones ya saben en qué senda han estado a la hora de cerrar las cuentas del año referido y, por lo tanto, ya conocemos. Existen, lógicamente, negociaciones previas o, cuando menos, contactos y no negociaciones. Preguntaba aquí por la voluntad política y advertía, cuando estamos enfilando el final de este primer trimestre, que detallará exactamente la cifra, que urgen, en algunos casos y en inversiones financieramente sostenibles, urge un acuerdo entre las dos administraciones y esta era la posición que yo le pedía y le planteaba esta mañana y que agradeceré además que lo hagan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Barco. Por parte del Grupo Vasco, la señora Chano Varela. Sí, gracias, presidente, y gracias, vicepresidenta, por sus respuestas. Brevemente, en todo caso y para la reflexión, se ha hablado de la cláusula de escape. Estuvo suspendida las reglas fiscales de 2020 a 2023. Todas y todos conocemos por qué. No estuvimos sujetos a las reglas fiscales, solo a la recomendación. Digamos, era una recomendación. ¿Y qué ocurrió? Porque la pregunta sería esa. ¿Qué ocurrió? Pues que en la mayor parte de las administraciones no ocurrió nada porque actuamos con responsabilidad fiscal, atendiendo además a una situación muy compleja, pero en la mayor parte de las administraciones no ocurrió nada porque en general están bien gestionadas, por lo menos en el ámbito que yo conozco. En el ámbito foral que yo conozco, podríamos decir que están bien gestionadas. Y efectivamente, hasta el 31 de marzo, lo decía la senadora Barcos, hasta el 31 de marzo no tendremos los datos sobre los remanentes y sobre los remanentes que tienen las entidades locales y los gobiernos. Bien. Pero claro, lo que se trata es de dar certeza. Si hablamos de inversiones financieras sostenibles, cuando aprobábamos los presupuestos o cuando se aprobaban los presupuestos en tiempo y forma, se preveían en las propias leyes de presupuestos. Yo lo que hablo es de que deberíamos dar certezas y establecer cuál es el marco en el que se van a poder utilizar ahora sí esos superávit. En cuanto a la regla de gasto, dice que está calculado con los nuevos requisitos europeos. O eso lo he entendido. Entonces, quiere decir que no se está cumpliendo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria Interna. Entonces, más a mi favor, está claro, se debe modificar la Ley Orgánica porque volvemos a lo mismo, se deberían dar las certidumbres. Y para finalizar, en cuanto a la indexación de los contratos, conocen nuestra posición, nosotras conocemos su posición. Creo que la nuestra es prudente y razonable. Creo que, además, si volvemos a una situación de precios mayores que pueden traer también unos nuevos convenios que se deban firmar, que puede haber contratos que se vean muy afectados. Y el salario mínimo, sobre todo, porque puede estar afectando a los contratos donde hay una feminización de los contratos y donde los salarios se encuentran en ese ámbito y bueno, puede haber algún problema y está habiendo algún problema con los contratos. Pero bueno, como dice, seguiremos en la conversación, seguiremos hablando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Chano Varela. Por parte del Grupo Parlamentario Plural, no sé si van a distribuirse los tiempos, el señor... Sí, brevemente. Nos vamos a compartir turno con mi compañera del BNG. Brevemente, en octubre del 2025 pude leer un artículo muy interesante del catedrático de Economía Guillem López Casasnovas, cuyo prestigio y cuyo rigor es conocido en sus análisis, que comentaba la necesidad de que se automatizase y que dejase de ser un secreto de Estado, a veces parece, la recaudación por territorio y la ejecución presupuestaria por territorio. Estos dos datos. Y decía,
no debería haber ningún problema en que se publicase cada año, simplemente para poner negro sobre blanco y dejar de crear bulos y cosas raras, digamos. En este sentido, compartimos al 100% este argumento porque, como mínimo, permitiría afrontar un debate con un mínimo rigor. Eso en una parte. El último la última ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, la LOFCA, fue aprobada en 2009. Antes hice la broma de que el ministro Montoro en 2014 ya estaba diciendo que ahora no es el momento de revisarla. Bueno, estamos en 2026 y de 2009 a 2026 han pasado 17 años, 8 años PP, 8 años PSOE. Ahora se plantea un cierto remiendo, una cierta solución, que para nosotros no lo es, pero en cualquier caso sí que es verdad que tenemos todo el derecho, vista la experiencia de estas 4 décadas, de sospechar que no va a ser fácil una revisión a fondo del sistema de financiación autonómica. Por este motivo, rehuimos y no podemos compartir una mejora que puede ser puntual de unos 4.700 millones, como se anuncia, cuando seguiremos todavía por encima de los 20.000 millones de déficit fiscal anual. Simplemente era este el argumento que hacemos desde Junts. Se ha costado tanto que estamos 17 años después de que caducara el modelo actual y lo que hemos logrado es una cierta solución puntual, pueden entender que no confiemos en que esto vaya a ser una cosa inmediata. Entendemos la dificultad de todo el proceso, pero en este sentido somos reacios y a estas alturas pues ya no somos demasiado ingenuos para creer en una revisión inmediata. En lo que hace referencia a la indexación, que también comentaba la senadora del PNV, nosotros presentamos enmiendas en la Ley de Economía Social en este sentido también, porque compartíamos que en ocupación especial, por ejemplo, el trabajo en ciertas empresas del tercer sector que tratan a personas con algún tipo de discapacidad que están empleadas en este sector, pues el impacto del SMI puede ser muy directo y puede provocar problemas graves. En este sentido, compartíamos con el PNV este planteamiento y también concluimos que era importante si se podía hacer esta desindexación para ciertos casos concretos. Por nuestra parte nada más y en todo caso Carmen va a completar el turno. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la respuesta que trasladó sobre la activación de la cláusula de escape, pero nuestra pregunta era no tanto si el Estado español la va a activar o va a solicitar la activación, sino ante un escenario de incertidumbre económica como el que estamos viviendo, un escenario de incertidumbre económica intencionado, porque quien provoca este escenario, no vamos a pensar que desde el Gobierno de Estados Unidos no saben las consecuencias y no conocen las consecuencias de activar una guerra de estas características y las consecuencias económicas que va a tener eso a nivel internacional, a nivel mundial. Y ya están ocasionando esos problemas y se prevé un escenario de inflación que no se sabe hasta dónde va a llegar. El propio Banco Mundial avisa de que se piense que nos pegamos en el peor de los escenarios posibles y se actúe en consecuencia. Por lo tanto, mi pregunta iba más dirigida a que se contemple por parte de la Unión Europea levantar las reglas fiscales para todo ante un escenario como el que podemos o como el que ya tenemos. Porque lo que es cierto es que los presupuestos de las distintas administraciones para el año 2026 se hicieron con unas previsiones de gasto, con unas previsiones de inflación, y eso se tuvo en cuenta. Y estamos a principio de ese ejercicio económico y las previsiones en este momento no se sabe cuáles son.
en gastos básicos y en gastos que son para prestación de servicios básicos. Por lo tanto, que se contemple por parte de la Unión Europea levantar las reglas fiscales y no hacerlo solo para el déficit en gasto militar. Y, además, que se contemple la necesidad que van a tener las distintas administraciones locales y autonómicas de incrementar su gasto corriente, pero que va a ser su gasto en todo. Y eso o cae la inversión, porque el dinero no se inventa, o hay más recursos, o va a haber menos servicios. Y eso son consecuencias directas de la guerra en las que nos acaban de meter Estados Unidos e Israel. Y por lo tanto también decíamos, destínense los recursos, en vez de a incrementar el gasto militar, a defender a la gente de las consecuencias de la guerra, porque eso sí que es una auténtica política de defensa, defender a la gente de las consecuencias de la guerra. Muchas gracias. Por parte de Izquierda por la Independencia, el señor Queral. Sí, muchas gracias. En primer lugar, manifestar mi enojo por la discriminación en el trato que hemos recibido, porque la señora ministra no nos ha contestado y nos priva de la... No, claro, se ha dedicado al Partido Popular y a los demás prácticamente nos ha dejado, y a nosotros no ha dicho nada, entonces nos quedamos con un turno. Esto se parece más que a una Cámara parlamentaria a la casa de Tocomer Roque, ¿eh? Es decir, hay que ser serios en todos los ambientes y tenemos el mismo derecho a ser respondidos que los demás. Dicho esto, quiero hacer un par de precisiones, entiéndalo, señora ministra, señora vicepresidenta, como estilísticos. Yo no conozco a nadie en esta Cámara que no sea nacionalista. Por lo tanto, cuando se refiere a los nacionalistas, ¿a quién se refiere? Pero ni en esta Cámara ni fuera, con mayor o menor intensidad. O sea que utilicemos las cosas por su nombre y en su justa dimensión, porque si no es muy difícil entendernos. Entonces, el lenguaje es una auténtica batalla de sordos, un diálogo de besugos, al que lamentablemente en esta casa somos bastante adictos, unos más que otros, claro. Segunda precisión, cuando usted habla de la derecha y la izquierda, ¿usted dónde se coloca? ¿En el centro? Porque se ha referido a la derecha, se ha referido a la izquierda, y entonces usted se coloca en el centro, ya no es de izquierda usted, porque es una afirmación que ha hecho repetidamente, repase su alocución de hoy, la ha hecho repetidamente. Y me parece muy importante si queremos construir una sociedad medianamente progresista, que no hay una derecha, hay una izquierda y usted se sitúa aúlicamente, no sabemos dónde. Es la ministra de la caja. Eso me parece importante. No sé si le gustará lo que le digo, pero usted tomo lo que ha dicho. Y después a mi compañero, siempre ponderado, Mario Soler, siempre ponderado, por lo tanto me ha extrañado hoy que, digamos, quizás ha leído en diagonal el informe ejecutivo. Más de la mitad del dinero no proviene de defensa para integrar los 10.000 millones. Está en el papel del Ministerio, no en el mío. Y eso sin entrar a... O sea, que no diga no, que poco menos que es un regalo que nos ha hecho defensa o se ha hecho un autorregalo defensa a sí misma. No, vamos. Hay que ser es decir, quizás hoy sea un día de reflexión para ser serios. Hoy, el 11 de marzo. Tenía que serlo todos los días. Pero hay más que ningún otro porque el patinaje artístico no forma parte de las disciplinas que cultiva el Senado ni el Parlamento. Y se lo digo porque sigue flotando, por eso me he quejado, porque no le podré contrarrestar. Usted acabará su turno y todos nos iremos a nuestros menesteres domésticos. Los 10.000 millones, 10.500 millones de este año, ¿se repetirán el año que viene? ¿Se repetirán siempre? O sea, ¿siempre sobrará ese dinero? ¿No se gastará? ¿Siempre habrá ese déficit? ¿No? Es que eso a mí me inquieta, porque quiere decir que ahí ha habido una cosa, desde mi punto de vista, no entiendo de contabilidad, o sea que los números para mí son un arcano, pero a mí me da la sensación de que si eso va a ser así, el año que viene podemos dedicar la mitad a cosas que no sean defensa militar. Porque mire usted, somos víctimas de una cosa que dijo el presidente Eisenhower
el complejo militar industrial, una frase clásica que citaba la izquierda en los años 60 y 70. Aquí, pues, difícilmente reproducible. Lo que pasa es que lo dijo en el discurso de salida de su presidencia, en el 59, no cuando ingresó en la Casa Blanca. Y expresión glosada después por Kenneth Galbraith varias veces, en varias ocasiones y con bastante éxito. Es decir, porque a mí hay una cosa que me gustaría saber. Estos 10.000 millones, aparte de lo que va a personal, que de momento no me meto, si va a compra de material, ¿quiénes son las empresas beneficiarias? ¿Españolas? ¿Extranjeras? El complejo militar industrial. Es decir, porque aquí me parece que no es un mercado libre el mercado de armamento, ni el mercado de la doble tecnología. Y esto es un tema que pasamos siempre por alto. Tantos millones para armamento. Bueno, claro, es que desde que yo hice la mili, porque yo he hecho la mili, ahora no se parece en nada lo que hay. Entonces, yo creo que esta falta de explicaciones suyas ante temas importantes, además es una pregunta muy sencilla, ¿se repetirá igual? Pues si se repite igual no me vale, porque este año puede tener una salida, pero para el que viene no, porque los problemas de la sociedad española, sobre todo si la guerra, como parece, no va a ser corta y va a incidir en un bien tan básico como es, o un conjunto de bienes tan básicos como son la energía, suerte que nos ha pillado en primavera-verano, porque si nos pilla en invierno, nos parte por el eje, absolutamente, pues me parece que habrá que hacer algo. Y después tomo su palabra y me refiero a mis colegas directos del Partido Popular sobre que las bases del derecho internacional son los derechos humanos, cosa que ellos olvidan. El derecho internacional ha nacido para proteger el de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ha nacido los derechos humanos. Si no, les invito a que hagamos una invasión sobre Arabia Saudí. Por ejemplo, en vez de ver la telenovela de televisión española, pues dirijamos, porque me parece que Arabia Saudí, democrática del todo no viene a ser. Es una satrapía teocrática también, donde las mujeres y los diferentes, que somos la mayoría, mujeres diferentes, somos la mayoría, cuentan más bien poco y con penas de latigazos, decapitaciones y cositas de estas, pues sería un buen ejemplo para... ¿Hoy qué hacemos? Pues vamos a extender los derechos humanos. Empezamos por la Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Queralt. Por parte del Grupo Socialista, el señor Soler Santos. Gracias, presidente. Señor Queralt, igual no me he expresado bien. Mire, cuando le explico, o cuando expongo que de dónde viene la financiación, me refiero, por un lado, hay un ahorro, otros son aportaciones de la Unión Europea, y después hay cambios en partidas que son del Ministerio de Defensa. La mitad del cambio de las partidas son del Ministerio de Defensa. ¿Eso quiere decir que nos lo haya regalado el Ministerio de Defensa? No, quiere decir que se licitó una obra o un servicio, se ahorró porque el concurso público fue más barato de lo que se esperaba y se generó un remanente, digamos, una bolsita, que esa la puedes mover. Igual que un ayuntamiento puedes mover dentro de las mismas áreas sin más misterio, Igual no me había explicado bien, pero por si acaso yo se lo aclaro porque usted también le considero bastante ponderado siempre y es de justicia devolvérselo. Luego, al senador Bagué, cuando compartimos que se necesita una mejor financiación y esto ya trae cola y Cataluña no ha sido precisamente beneficiada de esta financiación, pero tengamos cuidado porque cuando hablamos de que recauda el 19% de impuestos y recibe el 9% de inversión, primero podemos discutir de esos porcentajes, pero luego usted está comparando impuestos con inversión y las pensiones, por ejemplo, que son un gasto general del Estado y que nos beneficiamos los catalanes, en sus cálculos no se reflejan. Perdón, Entonces, yo entiendo que me responderá la ministra, no el portavoz de los socialistas, porque si bueno, no, aquí vamos a ¿no? Me permite ¿Quién soy yo, Vamos. Sí. Venga, lo primero no interrumpir, lo segundo es, para interrumpir hay que hacer mención a qué artículo del reglamento para cuál, y esta presidencia es quien dirige esto. Muchas gracias. Siga, sí. Yo mire que le acabo de contestar también a otros senadores y nos han molestado y es lo más habitual. Usted me podría haber interpelado en su intervención, si no lo ha querido hacer, pero vaya, no va a ordenar usted una sesión que no le pertoca.
Pero vaya, como le decía, que me diga que recauda Cataluña 77 millones y el presupuesto de la Generalitat sean 49 y no tenga en cuenta las inversiones globales que nos benefician, o todo el marco nacional que nos beneficia, o las pensiones que paga el Estado a los catalanes también, oiga, pues va a ser falaz. Y le insisto, comparto que necesitamos mejorar la financiación, pero eso nunca va a ser 19 que aporto, 19 que recibo. Primero, porque para eso ya no necesitaríamos impuestos. Nadie pagaría, porque si voy a recibir lo que aporto, pues se va al garete todo el estado del bienestar. Y segundo, porque es que hay cosas estatales que van a estar siempre pagadas por la Administración nacional. Y a esto enlazo con el señor Polanco, si no le importa que le conteste a usted. Ya sabía yo que a usted no le importaría. Pues efectivamente llevamos sin actualizar el modelo de financiación autonómica. Y yo siempre recuerdo la primera comparecencia a la que vino la ministra, que dijo en varias ocasiones, yo quiero pactar un modelo de financiación autonómica con el Partido Popular. No ha sido posible. Y no por la ministra, que sigue siendo la misma. Aunque el Partido Popular sigue siendo el mismo, no ha sido posible. No ha habido debate multilateral de financiación, efectivamente, porque se levantaron de la mesa. Oiga, al final esto tiene que ir para adelante, no podemos esperar al inmovilismo del Partido Popular, que no se atrevieron a hacerlo cuando podían con mayoría absoluta, y ahora son muy valientes a correr a criticar, como siempre. No se hizo por eso. También me alegro de que haya usted mencionado a la AIREF, diciendo que advierte que en el año 2070, no sé qué, bueno. Luego usted también ha dicho que el déficit se ha reducido por un aumento de la presión fiscal. Yo le cito a la AIREF no del año 2070, sino la de ahora. El aumento de la recaudación fiscal se debe a que en España tenemos, esto es una interpretación, obviamente no dice literal, sueldos más altos y más gente trabajando que nunca antes en nuestra historia. O sea, o se fía de la AIREF de 2060 para arriba y no se fía de lo que dice ahora, o es que su afirmación de que el déficit se ha reducido por aumento de la presión fiscal no es cierto. También usted hace referencia a un informe con subidas de impuestos, con 100 subidas de impuestos. Yo creo que la ministra ha sido tajante. Por aquí no han pasado. Vaya, que yo sea consciente, no hemos hecho 100 subidas de impuestos. Y cotizaciones. Esto viene pues, de un informe de un instituto dirigido por un ex viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, en la que decía que se iban a subir, que el gobierno pretendía subir, en aquellas eran 81. Impuestos municipales, tasas, autonómicos, y de aquellas conté 35 modificaciones del valor catastral, que lo iba a subir, no que lo haya hecho. Ese mismo informe que dice que entre el 19 y el 23 el Gobierno rebajó los impuestos en 11.500 millones de euros, cita ese informe, pero que por efectos de la inflación el Gobierno ha recaudado más y que eso lo consideran una subida encubierta de impuestos. Oiga, no es una subida de impuestos, es que ha recaudado más. Punto. Se han bajado los impuestos, pero si hay más gente trabajando, más gente cobrando, y esa gente que cobra más, va a haber más gasto. Oiga, no sé qué problema le ven. Seguramente, si se aumentara el paro, como en época del Partido Popular, pues bajaría los ingresos. Así que no debemos confundir lo que es recaudación con lo que son los impuestos. Y luego al señor Camps, también entiendo que no le importa si le contesto, cuando dice que el secretario general de la OTAN dice que debemos llegar al 3,5%, no significa que hayamos firmado llegar al 5%. De hecho, salir en una foto no significa haber firmado un acuerdo. Porque si no, yo mañana le invito a usted a tomar café en mi casa, le hago una foto y digo que ha firmado en mi hipoteca. Y no tendría ninguna lógica. Podríamos decir que usted ha estado en mi casa y que habremos hablado de algo. No que haya firmado usted nada en absoluto. Y que decir que llegamos con el 2,1% a los compromisos adoptados no lo dice el Gobierno, lo dicen las Fuerzas Armadas. Que algo sabrán, yo no tengo ni idea. No sé ni cuánto vale una bala. Las Fuerzas Armadas sí. Si dicen que por nuestra estructura, por nuestro sistema, llegamos con un 2,1%, oiga, yo no puedo más que creérmelo. Así que espero que ustedes también. Por mi parte, nada más. Yo creo que la ministra ya ha compartido su punto de vista con muchos temas. Espero que ahora haga con los que quedan pendientes, como los del señor Queralt, para que no sufra. Y bueno, pues encantado de haber participado en esta comisión, que yo la verdad he de decir que me lo paso bastante bien en estas comisiones y esto es fuerza de todos. Gracias. Muchas gracias, señor Soler. Por parte del Grupo Popular, el señor Polanco tiene la palabra compartida con el señor Camps.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Ministra, no me ha querido escuchar. Bueno, sí, me ha escuchado, pero me ha contestado lo que le interesa, evidentemente. Es una persona inteligente, sí, se lo reconozco. El problema no es que no hayan cumplido, es cómo lo han hecho, cómo han cumplido, gracias a qué o de qué manera. Y se lo he explicado en la primera intervención, pero resumo: empobrecimiento de la sociedad, expolio al ahorrador a través de la inflación, al trabajador y a la clase media fundamentalmente. Eso es un poco lo que hemos planteado. La pregunta de hoy sigue sin respuestas. ¿Por qué durante estos 7 años no han actuado? O por lo menos al final. Fue usted quien pidió al presidente Clavijo una propuesta para flexibilizar la regla de gasto. Canarias se la entregó. Gobiernos, empresarios y sindicatos canarios cerraron un acuerdo para impulsarla. Ha pasado más de 2 años. ¿Y dónde está esa reforma? Lo que sí han hecho, y lo ha explicado, es aprobar ese Real Decreto para permitir la reinversión en las comunidades autónomas y ayuntamientos que utilicen el superávit en determinadas inversiones financieras sostenibles. Eso es un parche más, una excepción al marco europeo, como usted ha dicho, pero yo creo que es un parche más. Y lo que necesita España es estabilidad, no son parches. Necesita reglas claras, un modelo de financiación autonómica, aunque diga que no hemos querido firmar, por algo será. Y unos presupuestos que el Gobierno lleva 3 años también sin traer a la Cámara. Y mientras tanto, insisto, la presión fiscal del IRPF se encuentra en máximos históricos, 8,1% del Producto Interior Bruto. Esa es la presión fiscal del impuesto sobre la renta en estos momentos en nuestro país. El tipo medio ha aumentado de forma significativa, del 12,7% ha pasado en 5 años al 14,4%. Y buena parte de ese incremento se explica simplemente por la inflación. Don Mario ha dicho que parece normal que la inflación, pues oye, si es por la inflación se puede recaudar más. Pues no, habrá que compensar a las personas que viven en este país cuando hay inflación. Lo estamos viendo ahora. Luego haré una mención, aunque no me toque que sea más del señor Camp. Eso significa que millones de contribuyentes han pagado más impuestos sin haber aumentado su poder adquisitivo real, y no estoy de acuerdo. Eso no es un éxito económico. Eso es un expolio silencioso a las clases medias, un empobrecimiento de la ciudadanía. Además, AIREF también, y ya me voy a remitir al 2050, porque he dicho antes 2050 y 2070, advierte que el envejecimiento de la población, el aumento del gasto en pensiones, el coste de la deuda van a presionar cada vez más a las cuentas públicas, un 6,5% del Producto Interior Bruto. Y ante ese escenario, la respuesta del Gobierno sigue siendo la misma. No presentar presupuestos, la cojo la palabra a ver si este 2026 lo presenta, y no reformar el sistema de financiación autonómica. El Partido Popular apoya que las comunidades cumplidoras tengan más margen fiscal, pero exigimos que se haga con reglas comunes, con transparencia y con igualdad entre todos los territorios. La igualdad territorial, eso está claro, la igualdad territorial no es negociable. Eso es un principio de nuestro partido y espero que de alguno más de esta Cámara. Y los ciudadanos merecen un Gobierno que presente sus cuentas, que cumpla las reglas fiscales y trate a todas las comunidades autónomas con los mismos criterios. Y ya había terminado, pero voy a hacer una parte muy breve para introducir la intervención de mi compañero en esta, como ha dicho, Comisión de Hacienda atípica. Por favor, no aprovechen esta coyuntura internacional compleja y difícil, el tacticismo que usted hablaba, del que hablaba, y no lo utilicen para hacer política. Porque en este caso, haciendo política solo, lo que hacen es llenar sus arcas, vaciando la de los ciudadanos. Tomen medidas ya, por favor. Es que además la inflación, además de todo lo que he contado, tiene otra consecuencia que tampoco conviene olvidar. Es que la inflación hace que cumplan los requisitos porque reduce el valor real de la deuda pública acumulada, pero lo hace a costa de empobrecer a los ciudadanos. Es un impuesto silencioso que deteriora el poder adquisitivo, penaliza el ahorro y traslada la riqueza del sector privado, de los ahorradores, al sector público. Eso no es éxito económico, eso es un modelo económico. Eso es un expolio silencioso y eso es el empobrecimiento de nuestra sociedad. No intenten ocultar estas consecuencias, no retrasen más el tomar medidas con un eslogan que, por supuesto, es obvio. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora Montero, mire, permítame que le diga, usted no es que cabalga contradicciones, como dijo un vicepresidente de su gobierno, hoy ya no lo es.
es que es la incoherencia en sí misma. Y viene aquí usted aquí y en vez de contestar a lo que le preguntamos, nos pide coherencia a los demás. Mire, dicen que rechazan el uso de bases americanas, nos pregunta usted a nosotros por ello, y a las pocas horas de decirlo despegan aviones de rota hacia Oriente Próximo. Explíquelo. Dice no a la guerra y al mismo tiempo que manda una fragata totalmente artillada a zona de conflicto. Explíquelo. Y claro que sí, señor Queralt. Claro que antes del derecho internacional están los derechos humanos, porque usted lo ha dicho muy bien, los derechos humanos son la base del derecho internacional. Por eso a nosotros nos importan, no sé a usted, señora vicepresidenta, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI o las decenas de miles de muertos que ha habido en la represión sin piedad que ha tenido el régimen de los ayatolás en su país. A nosotros nos importan. ¿A ustedes? Nosotros somos coherentes, señora Montero, somos coherentes. Estamos con las democracias liberales. A ustedes, ¿sabe quién le aplauden? Jamás los hutíes y el régimen iraní. Y claro que tenemos una posición en relación con el conflicto. Pedimos contención a las partes implicadas y que vuelvan a las mesas de negociación y abogamos por una solución diplomática. Pero usted, señora Montero, no puede venir aquí y acusarnos a nosotros de mentirosos. ¿Usted, señora Montero, mintió o cambió de opinión cuando era consejera de Hacienda en Andalucía defendía un fondo transitorio de nivelación que reclamaba para las comunidades autónomas, entre ellos la suya y la mía, que estaban por debajo de la financiación media? ¿Mintió o ha cambiado de opinión? ¿Usted, señora Montero, ha mentido o ha cambiado de opinión cuando antes criticaba las negociaciones bilaterales para reformar el modelo de financiación autonómica y ahora las tiene? ¿Mintió o cambió de opinión? ¿Mintió o cambió de opinión cuando criticaba los privilegios de Cataluña por encima del resto de las comunidades autónomas cuando era consejera en Andalucía y en cambio ahora los consolida en acuerdos que usted misma firma? ¿Mintió o cambió de opinión cuando antes criticaba el principio de ordinalidad para la reforma del modelo de financiación y ahora lo defiende y lo firma también para el actual modelo de financiación? ¿Mintió o cambió de opinión cuando criticaba la ley de amnistía para los condenados por el proceso y ahora la aplaude fervorosamente? Señora Montero, usted no nos puede dar a nosotros lecciones de quién es mentiroso o quién ha sido mentiroso. Y no me hable de otros gobiernos. Aunque tengo que recordarle que el mayor recorte de gasto social lo hizo un gobierno socialista, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, congelando en el año 2010 pensiones, bajando el salario de los funcionarios y con otras muchas medidas de recorte social que nunca ha adoptado un gobierno del Partido Popular. Y no lo hizo por consecuencia de ningún conflicto bélico, lo hizo por la mala gestión, señorías, que ustedes tuvieron. Y además, yo preferiría hablar de este gobierno paralizado por la corrupción, que ya es incapaz de gobernar. No es ilegítimo en su origen, está paralizado y es inservible ahora. Ustedes no gobiernan para servir, gobiernan solamente por resistir. Y usted misma lo está. Usted misma está cercada por la corrupción. Su número 3 en el Ministerio dimitió tras publicarse que cobraba mordidas a cambio de favores a empresas. El jefe de su gabinete, que ha estado en esta misma sala, en la comisión de investigación del caso Koldo, ha sido señalado por Víctor de Aldama por haber recibido una comisión por interceder para el aplazamiento de una deuda. El que fue presidente de la SEPI que se trajo usted de Andalucía, su interventor general en Andalucía, el señor Vicente Fernández Guerrero, ha sido detenido por estar presuntamente en una trama de cobro de mordidas de empresas de la SEPI que están bajo su supervisión. Las investigaciones de la UCO han destapado dos grandes tramas. Una se va a juzgar dentro de nada en el Tribunal Supremo. Dos grandes tramas. Una con un ministro que usted compartía sillón en el Consejo de Ministros, el señor Ábalos. Y la otra con quien era su inmediatamente número 3 del partido, número 2 respecto a usted, Santos Cerdán, en el propio gobierno del Partido Socialista. Señora Montero, no puede venir usted aquí a dar lecciones absolutamente a nadie. Y dígame, para nosotros, para que no coloque usted frases que no son verdad, el objetivo del 2,1% ahora que ustedes han alcanzado para nosotros es correcto. Hermano, nosotros hemos firmado que se puede alcanzar hasta el 5% en el 2035 con todos los que ustedes no... Pero ahora dígame, en esta convención en la que el señor Pedro Sánchez se colocó en un lateral como diciendo esto no va conmigo, ¿qué firmó exactamente el señor Pedro Sánchez? Porque le puedo enseñar la foto de la firma también. La señora Meloni, no sé usted si creo lo que dice la señora Meloni, dice el señor Sánchez firmó exactamente lo mismo que firmamos todos los demás. Y el primer ministro belga dijo que no sabíamos cómo iba a alcanzar, luego cuando dijo lo del 2,1, si había firmado lo del 5% anteriormente. Mire, nosotros compartimos el objetivo del gasto en defensa, no nos diga que no. Lo que no compartimos es
que ese dinero se comprometa sin presupuesto, se financie con fondos que el organismo fiscal independiente de este país cuestiona, se apruebe de espaldas al Parlamento y se administre por un gobierno que lleva 2 años prometiendo presentar unas cuentas que nunca llegan. Vaya terminando, señor. Termino ya. Mire, aquí tengo las 5 cuestiones que la IREF le ha dicho que hacen mal en su plan presupuestario, en este de aquí, pero no me va a dar tiempo a decírselo, con lo cual no soy yo quien cuestiona ese plan, es la propia IREF, y dice que va a impactar claramente en el déficit. Y le podría explicar la diferencia entre reasignaciones presupuestarias, uso de fondos europeos, el fondo de contingencia, el FLA o modificaciones presupuestarias, que es a lo único que usted se ha referido. Qué casualidad que no se refiera a todo lo demás, porque todo lo demás no tenemos conocimiento y usted sí, opacidad. Y no nos diga, señora vicepresidenta, y con ello acabo, señor presidente, que vivimos en el mejor de los países, no nos venga con récords de afiliación ni con titulares de crecimiento. La realidad en este país es esta: un crecimiento dopado por deuda, un paro manipulado estadísticamente, unos salarios reales que apenas avanzan, una generación más pobre que la de sus padres, una vivienda inalcanzable, una presión fiscal asfixiante y 7 millones de personas que no pueden sostenerse sin la ayuda de un Estado que cada día les necesita más dependientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Camps. Tiene la palabra ahora la señora ministra por un tiempo de 10 minutos. Claro, un tiempo de 10 minutos después de que el señor Camps, cuando ya no tiene argumentos con la guerra, cuando ya no tiene argumentos con la parte de la regla de gasto, saca el comodín del público de la corrupción, intentando hacer que todo el Gobierno, y ahora le podría contestar de la Gürtel, de la Púnica, de su comunidad autónoma de la que usted viene y en la que usted a lo mejor también tendría que dar explicaciones, pero lo que se le nota, señor Camps, es que les molesta, les da rabia, no pueden soportar que la posición del Gobierno de España sea una referencia a nivel internacional, que el Partido Popular no se sepa, ande como pollo sin cabeza, no se sepa qué piensa del tema de la guerra, que le critiquen al Gobierno por cumplir el 2,1, pero a su vez planteen el 5% y de camino digan que es que el señor Sánchez mintió cuando toda la comunidad internacional sabe la posición de España de que no quiere ir por encima del 2,1. Lamentable. Señor Camps, en relación con su... Y que usted utilice los derechos de las mujeres, de los homosexuales, como coartada para amparar una guerra ilegal, lamentable. Tiene tela. Tela. Si están ustedes de acuerdo con los derechos de las mujeres, voten en este Parlamento que las mujeres tengan los derechos que el Gobierno está planteando. Dice usted, no, nosotros es que apoyamos las democracias liberales. ¿Eso lo deciden ustedes? ¿Lo que es una democracia o no? ¿Lo que es liberal o no? ¿Lo deciden ustedes? Pues claro que no. Esto, según el orden internacional, deberían ustedes respetarlo. Pero cuando un partido llega a cuestionar que el orden internacional no es tan importante como cualquier otra cosa, sí, como cualquier otra cosa, porque ustedes lo que no se enteran es que el orden internacional es la garantía de los derechos humanos, si no es la ley de que cada uno haga lo que le dé la gana, invada cuando le dé la gana y que gane la ley del más fuerte. Eso es lo que defiende el Partido Popular. Y detrás de su discurso, eso es lo que hay. Y si hablamos de coherencia, 5.700 millones para Andalucía, 4.000 pedía yo en el modelo de financiación. ¿Sí o no se cumple con Andalucía? Digo porque esto aprovechan ustedes por eso de mi candidatura en la comunidad autónoma. Les da coraje. Hoy es el aniversario 11M. Todos sabemos lo que pasó, señor Camps, y no queremos de ninguna manera que se reproduzca esa situación. No, no estamos de acuerdo. Usted pone cara, pero claro, es que ustedes tienen la posición que estamos comentando. Yo, para que no nos molestemos y no piensen que solo se lo planteo al Partido Popular, sino que, señor Queralt, que no se moleste, que es que este debate yo he intentado facilitárselo al presidente, pero ha sido un poquito complicado, tenemos que estar de acuerdo. Hasta la corrupción han sacado al final. O sea, que tendría que tener ahora 10 minutos para contestarle al señor Camps de todos los episodios, de toda la corrupción que se está investigando en los tribunales con ellos, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Porque sí me gustaría que, si somos estrictos con los tiempos, seamos estrictos con los planteamientos de las comparecencias. Si no, cada uno se va de todo. Pero le contesto. Usted dice, se va a repetir de lo que estamos comprometiendo es un 2,1% del PIB. Por tanto, cada año la propuesta presupuestaria tendrá que contemplar el 2,1% del PIB. Que se mantenga en el tiempo no significa que después se arbitre
a través de modificaciones presupuestarias. Esas son fruto de que no ha habido presupuesto. Tendrá que tener el reflejo en las cuentas públicas que cada año se presentan. Pero el compromiso del Gobierno de España es sostener el 2,1% del PIB en el peso del total presupuestario. Creo que le contesto, por tanto, ya sé que no lo comparte, pero creo que le contesto a la pregunta que usted me planteaba. Y luego también, en relación me ha sorprendido su comentario respecto a la izquierda, de la que formo parte, digo por si hay alguna duda, creo que por mi intervención no había ninguna, de la que formo parte y, por tanto, me siento, por supuesto, identificada, no le digo en cuánta mayor medida, con los planteamientos globales que hacen los grupos políticos, y como hay otros grupos que no se definen de izquierda, pero sí pertenecen a la representación territorial de su comunidad autónoma, he referido el término nacionalista, que hay algún grupo nacionalista, también independentista, si es lo que usted me quería matizar, también independentista, pero el hecho de excluirlo no significa porque le he metido a usted en la izquierda. Vamos, si quiere le meto en los independentistas, que me da igual. No creo que este sea el debate. No creo que sea el debate. Creo que el debate sí mantenemos alguna posición bastante similar respecto a cómo hay que transitar la regla de gasto, la capacidad de mayor gasto, y yo creo que tenemos alguna diferencia respecto a cómo se tiene que comportar el gasto en defensa. La tenemos, la constatamos, y ustedes entienden que no se tiene que incrementar el peso presupuestario del gasto en defensa, y nosotros lo que decimos es que la situación y la coyuntura lo que invita al Gobierno es a reforzar nuestra seguridad, que no solamente es bomba, tanque, no, es ciberseguridad y todo lo que he contado, y por otra parte también el que creemos que es necesario que el conjunto de Europa, en este caso con la remisión de la fragata, por cierto, señor Khan, para controlar, para proteger la frontera oriental. No hay ninguna incoherencia. Nosotros cumplimos con nuestros socios de la Unión Europea, también con nuestros socios de la OTAN. El que no cumple con los acuerdos en torno a la OTAN es el señor Trump cuando ha iniciado una guerra ilegal, no nosotros. Y, por cierto, la pobreza, que ha bajado con el Gobierno progresista, y la desigualdad, y ya hay otra senadora interactuando para decir que no, claro que ha bajado y ahí están los datos, es consecuencia de la guerra. El perjuicio económico es consecuencia de la guerra, que aquí parece que la inflación, si se aumenta, que no es el caso ahora mismo, es consecuencia de Pedro Sánchez, no, de la guerra, que aumenta el precio de las materias primas, que aumenta el precio del petróleo o aumenta el precio de la energía. No, ahora en la guerra no aumenta el precio de las materias primas, de la energía y de... Vamos, es que yo ya, de verdad, no, es que han dicho que no. Entonces, claro que es culpa de la guerra el incremento de los precios de las materias primas. Pero cuando ya el Partido Popular hasta eso lo quiere negar, entonces que tiene poco que decir en el debate tan importante que estamos sustrayendo. Por tanto, señor Queralt, creo que ahí tenemos diferencias. Y las constatamos, pero eso no quita a que sigamos avanzando en otras muchas materias, porque aquí, claro, cuando hablamos de financiación... Es que se ha ido el portavoz de Junts, ¿no? Pero se lo voy a decir por si lo lee en el libro de sesión. Cuando hablamos de financiación autonómica, lo que no se entiende es la posición de Junts. O sea, por supuesto, 4.700 más que cero, ¿sí o no? Es que claro... Lo que no se puede entender es que algunos digan que la condonación de la deuda, que supone para Cataluña más de 15.000 millones, que el consorcio para el traspaso de Rodalíes, que conlleva un número de inversiones, tampoco se tenga en cuenta, que el consorcio de inversiones que estamos trabajando tampoco se tenga en cuenta, que el modelo de financiación tampoco se tenga en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque nosotros con Esquerra hemos llegado a acuerdos que creo que son muy buenos, no solo para Cataluña, para el conjunto de España. Y esa estrategia permanente de enfrentar Cataluña con el conjunto de España, que es lo que nos llevó a donde nos llevó, señorías del Partido Popular, es el problema. La propuesta que pone el Gobierno de España es una propuesta que mejora la totalidad de la financiación de comunidades autónomas, y ustedes van a poder discutir aquí sobre esa propuesta.
Y yo lo que quería invitar al portavoz de Junts, si no se hubiera ido, es a que reflexionen sobre su posición respecto a Cataluña, porque no se puede explicar que con la posibilidad de impulsar un nuevo modelo de financiación se diga que no sé qué de las balanzas fiscales. Esto no se puede explicar, porque cosas que son complementarias, que una puede ir al lado de otra, no se puede explicar que se intenten trasladar de otra manera. Y luego, en relación con la señora Da Silva, se discutió en el Ecofin de ayer la posibilidad de que los Estados miembros pudieran activar cláusulas de escape con motivo de la guerra en general, no solo del gasto en defensa, para hacer frente a las consecuencias. No salió adelante. O sea, no hay en este momento una coyuntura. ¿Esto significa, señora Abad, que no la vamos a tener? Yo diría que si la situación se complica, seguiremos insistiendo en la activación de esas reglas fiscales, de la desactivación de las reglas fiscales. Entre otras razones, porque el Gobierno de España pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, no de Pedro Sánchez, de la guerra, que es la que provoca el encarecimiento de los precios de las materias primas o el encarecimiento de la energía. Y luego al resto de grupos, al señor Chinea, que tampoco está, bueno, pues si no está no le comento más que la Agenda Canaria se cumple y que, por supuesto, no comparto su posición en relación con la fiscalidad como un problema para el crecimiento económico, todo lo contrario, creo que la fiscalidad puede ayudar también al propio crecimiento económico. Creo que se ha puesto de manifiesto que se miente cuando se habla de incrementos fiscales, todo lo contrario. El convenio económico lo estamos negociando, no hemos terminado. A lo largo de estos días yo creo que podremos tener la reunión definitiva, pero la voluntad política es facilitar la utilización de ese superávit. Y a la señora Chano, trasladarle que efectivamente vamos a dar certeza. Los informes jurídicos nos dicen que sí podemos adaptar las reglas fiscales en el marco de esta ley orgánica y de hecho se han adaptado. Puede haber diferencias de interpretación, pero creo que lo importante, y termino diciendo, señor presidente, dando las gracias a los grupos por facilitar el debate a pesar de la complejidad de la ordenación, pero sí decirle que nosotros estamos decididos a mantener una posición que está siendo referencia en el conjunto del mundo en relación con la condena a una guerra ilegal. No vamos a permitir la utilización de las bases militares para que se desplieguen, como decía, ¿no?, helicópteros, aviones o lo que sea, que vaya rumbo a una guerra ilegal. Exigimos el convenio que se formalice y que se ejecute tal como está, el convenio de utilización de las bases, que requiere para esto una autorización del Gobierno de España, y en ese planteamiento vamos a estar y seremos todo lo posible que podamos ser flexibles en la utilización de las reglas fiscales, sabiendo que la sostenibilidad en el medio plazo es una exigencia de todas las administraciones. Así que con ello creo que doy respuesta, más o menos, a todas las preguntas que se han podido plantear. Bueno, muchísimas gracias, señora ministra, y damos por finalizada lo que es la comisión. Gracias.